Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este maravilloso arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y en el vídeo de hoy me voy a detener en algo que yo creo que puede ser muy interesante, que es en una serie de consejos sobre cómo educar tu ojo fotográfico. Yo creo que los que nos dedicamos a la fotografía, sea por profesión o sea por afición, es interesante que estemos siempre intentando educar nuestro ojo fotográfico, desarrollar nuestras habilidades compositivas, estéticas, también mejorar nuestras imágenes, mejorar nuestras fotografías. Y he pensado en algunos ejercicios que tal vez puedan ser interesantes para que podáis desarrollar, mejorar esas habilidades compositivas, estéticas, para realizar fotografías, por ejemplo, como la que estamos viendo aquí. Una imagen ya de por sí espectacular, donde vemos una composición totalmente potente, totalmente dinámica, realizada con algún tipo de cámara subacuática, que ya de por sí, bueno, pues se consigue un efecto bastante interesante cuando ves esta imagen, ¿no? Muy llamativo por lo diferente del plano elegido, ¿no? De la composición, de esa mezcla de agua, también de elementos por fuera del agua, que hacen que sea una imagen, la verdad, súper interesante. Venga, vamos a ver esos consejos que he pensado, que se me han ocurrido, que también, bueno, he recogido de mis enseñanzas fotográficas, de cuando yo era también alumno bueno, de todas formas, siempre se es alumno, yo creo, en el mundo de la fotografía, siempre se está aprendiendo en fotografía. Y fijaos, por ejemplo, ¿cómo podemos educar nuestro ojo fotográfico? ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de componer, nuestras habilidades fotográficas, estéticas? Por ejemplo, analizar fotos. Analizar fotos. Yo creo que es algo al alcance que tenemos hoy en día gracias a Internet, ¿no? Gracias a la facilidad con la que podemos acceder a miles o millones de fotografías y una tarea que podemos realizar incluso diariamente. No requiere estar en un sitio fijo, podemos realizarlo mientras estamos viajando, por ejemplo, en el metro, en el autobús o cuando estamos en casa, por supuesto, también, pero dedicar 10, 15 minutos, 20 minutos a analizar fotografías, a observar fotografías de otros fotógrafos, yo creo que es una buena enseñanza, es un buen aprendizaje. Intentar analizar esas imágenes y analizar qué elementos destacan en la imagen, por qué realizó el fotógrafo esa imagen, por qué pensamos que la realizó. No nos podemos meter en la cabeza del fotógrafo, pero ¿por qué realizó esta fotografía? ¿Por qué escogió esta imagen? Entre otras, seguramente, que realizó el fotógrafo. ¿Qué nos transmite? ¿Cuál es el elemento protagonista de la imagen? ¿Cuál es el contexto de esa fotografía? ¿Hay alguna intención subjetiva en esta imagen? Es muy bueno, yo creo que hacer esta práctica, detenernos en las fotografías que veamos unos minutos, que no pasemos rápidamente de una imagen a otra, sino que nos detengamos, analicemos esa imagen. Esta fotografía de Robert Frank, pues es una fotografía genial, donde, donde vemos esa bandera de los Estados Unidos tapando una de bueno, las caras de las mujeres, bueno, pues la mujer de la derecha tapada su cara con la bandera de los Estados Unidos, que enseguida nos dirige, ¿no? Nos llama la atención esa otra mujer, ¿no? Que se asoma por la otra ventana también, pero que no se la ve claramente. Yo creo que en esta imagen hay una intención muy clara de mostrarnos un poco Robert Frank, lo que para él significaba los Estados Unidos y para lo que él significaba todo ese patriotismo que había alrededor de los Estados Unidos, que muchas veces incluso tapaba a las propias personas, a los propios habitantes de de este país. Bien, pues analizar las fotografías, analizar la composición, analizar la estética, analizar el elemento principal, analizar qué es lo que nos quería transmitir esa fotografía, yo creo que es un ejercicio genial. Y por ejemplo, os propongo analizar 3 fotografías al día
de estilos diferentes, retratos, paisajes, fotografía de calle y pensar en esos aspectos. ¿Por qué realizó esa fotografía? ¿Cuál es el elemento principal que destaca? ¿Es una fotografía compositivamente clásica? ¿Es una fotografía donde han utilizado la regla de los tercios? ¿Es una fotografía simétrica? ¿Es una fotografía asimétrica? ¿A qué hora del día pensamos que está realizada esa fotografía? ¿Qué tipo de luz tiene esa fotografía? ¿Qué contraste? ¿Qué relación entre los brillos y los negros, las sombras y las luces hay en esa imagen fotográfica? ¿Qué formato tiene la imagen? ¿Formato cuadrado? ¿Formato apaisado? Bueno, muchas preguntas que podemos realizar cuando estamos viendo una imagen. Practicar la observación sin cámara también. No hace falta que estemos siempre llevando nuestra cámara, que tampoco es mal ejercicio, ¿eh? Pero de todas formas, cuando no vayamos con la cámara fotográfica, podemos también observar nuestro entorno como si lo estuviéramos fotografiando, encontrando líneas guía, encontrando marcos naturales, puntos de interés, imaginando cómo encuadraríamos esa escena. ¿Por qué no? Pues un ejercicio podría ser a lo mejor caminar 10 minutos por nuestro vecindario, por nuestras cercanías y describir esas composiciones, imaginar esas composiciones. Podemos tomar notas de voz, podemos escribir, a lo mejor, tal vez, cómo compondríamos esa fotografía. Esto, ya os digo, a lo mejor algunas ideas os pueden parecer un poco locas o a lo mejor no os convence, pero pues si queremos aplicarlas, genial, y si queremos aplicar algunas ideas y otras no, pues perfecto. Yo os propongo una serie de ideas y luego ya vosotros sois libres de utilizar esas ideas. Pero esto de practicar la observación sin cámara, que incluso la podemos llevar un poco más allá, describir lo que estamos viendo en notas de voz, tomar notas manuscritas de cómo realizaríamos la fotografía, buscar esas líneas, buscar esos elementos, esos marcos naturales y tal vez luego volver con la cámara fotográfica y ya hacer la imagen. Fotografiar un tema por día. Yo creo que eso sí que puede ser un interesante ejercicio, que es elegir un tema o concepto para enfocar tus fotos. Pueden ser sombras, pueden ser reflejos, pueden ser texturas, puede ser imágenes donde busquemos un color en concreto. Y este ejercicio yo creo que puede ser una buena práctica donde un día de la semana o incluso una semana entera, ¿por qué no? Si tenemos poco tiempo para fotografías, nos dediquemos a hacer fotografías solo sobre un tema, sobre un concepto, solo de reflejos, solo de escaparates, solo de elementos de color rojo, donde el elemento protagonista sea de color rojo y lo busquemos por la calle para encontrar ese elemento protagonista de ese determinado color. Bien, yo creo que un ejercicio interesante que nos sirve también para trabajar un concepto, para trabajar una idea, para trabajar un tema, que es algo que yo creo que los fotógrafos siempre deberíamos intentar tener. Un tema, un proyecto sobre el que trabajar, sobre el que volver. Muchos grandes fotógrafos de la historia han pasado, bueno, a esas letras doradas de la historia de la fotografía precisamente por eso, por ser obsesivos con un concepto, con un tema y volver sobre ese tema. Explorar diferentes ángulos. Yo creo que hay que intentar no ser cómodos en la fotografía. Si nos tenemos que agachar, nos agachamos. Si nos tenemos que subir a un lugar, nos subimos. Hay que intentar romper con la perspectiva habitual de fotografiar a nivel de los ojos. Podemos fotografiar desde el suelo, por encima de la cabeza, desde detrás de un objeto. Yo creo que esto nos ayuda a encontrar imágenes más frescas, más diferentes, más originales. Y una práctica puede ser encontrar una escena cotidiana y tomar 3 fotografías, por ejemplo, desde ángulos completamente distintos. Puede ser desde el suelo, a nivel de los ojos, subiéndonos en un banco, o puede ser fotografiar esa misma escena desde detrás de un objeto para ver cuál es el efecto, ¿no? Esa profundidad que podemos conseguir. Probad. Lo bueno de utilizar cámaras digitales es que no tenemos problemas de película, podemos probar y probar
y para eso son geniales las cámaras digitales. Limitar el encuadre. Esto recuerdo que cuando empezaba a aprender fotografía, un profesor nos comentó esta idea y yo la usé. Me iba algunos días con un marco rectangular hecho con cartón o podría ser un marco de madera, si lo tenemos disponible, y practicar encuadres distintos, meterlos dentro de ese encuadre, que sería como el encuadre de nuestra cámara fotográfica, y probar el efecto que tenemos al fotografiar, entre comillas, utilizando ese marco. La práctica podría ser dedicar 15 minutos, por ejemplo, a observar diferentes escenas a través de ese marco sin tomar las fotos. Tal vez un ejercicio que podríamos realizar limitando el encuadre con ese marco rectangular. Seguimos. Aplicar la regla de los tercios. Sí, podemos intentar dividir mentalmente la escena con líneas, esas dos líneas horizontales, dos líneas verticales. Tengo un vídeo en este canal que hablo de la regla de los tercios y colocar el elemento protagonista dentro de esos puntos de intersección entre las líneas horizontales y verticales. Como práctica, podríamos encontrar un objeto, que puede ser un objeto natural, un elemento como un árbol o un objeto que encontremos en la calle, y colocarlo en esos tercios de nuestro encuadre y ver cómo queda el resultado en nuestra fotografía. Podemos incluso probar a colocar ese objeto en la intersección superior derecha o inferior izquierda y ver el efecto que conseguimos según colocamos ese elemento protagonista, que puede ser un árbol, que puede ser un coche, que puede ser una pelota, lo que encontramos, ¿no? Pero un elemento protagonista en nuestra imagen y ver qué resultado obtenemos colocándolo en diferentes puntos de nuestro encuadre y ver el resultado luego en nuestra cámara o en el ordenador. Jugar con la luz y la sombra, fundamental. La fotografía es jugar con la luz, pintar con luz. Es fotografía y dedicar tiempo a observar cómo la luz interactúa con los objetos es un ejercicio muy interesante, muy bueno, que deberíamos realizar. Observar la luz artificial, observar la luz natural, cómo inciden los objetos. Yo creo que siempre, siempre, siempre los fotógrafos deberíamos aprender de la luz, mirar la luz, observar a la luz, buscar sombras interesantes, siluetas, reflejos y experimentar fotografiándolos. Como ejercicio práctico, podríamos, por ejemplo, buscar unas sombras, fotografiar unas sombras que aparezcan a través de esa luz que entre por una ventana y fotografiar esas sombras o fotografiar el objeto con las sombras y ver el resultado en nuestras imágenes. Jugad con la cámara, jugad con el efecto de la luz y ver el resultado. Directamente en nuestra casa lo podríamos hacer con la luz que entre de una ventana en los diferentes momentos del día. Podríamos ver el resultado, las sombras que se proyectan en las imágenes. Yo creo que es otro ejercicio que nos puede ayudar a mejorar nuestra sensibilidad con la luz. Fotografiar en blanco y negro, ¿por qué no? Las cámaras digitales suelen tener un modo donde directamente la imagen aparece en blanco y negro y puede ser también un modo de entrenar nuestro ojo en formas, contrastes, texturas, también, ¿no? Al final en la fotografía en blanco y negro desaparece el color y ahí te centras más en las formas, por ejemplo, en el contraste y el color desaparece y es un elemento menos con el que podemos jugar, pero esa limitación también nos puede desarrollar otros aspectos de nuestro ojo, de nuestra educación fotográfica y yo creo que sería otro ejercicio bueno, salir a la calle y fotografiar en blanco y negro y fotografiar creando esos contrastes tan interesantes, jugando con los volúmenes, con las formas, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo de la izquierda, que es una imagen que podríamos conseguir salir a la calle y crear esos efectos de contraluz con el blanco y negro que dan muy, muy potentes. Estudiar las proporciones, los equilibrios,
qué atrae más la atención en una fotografía cuando hay diferentes elementos de diferentes volúmenes, jugar cómo interactúan esos elementos, experimentar fotografiando un elemento más grande con otro más pequeño, fotografiar personas en una vasta extensión podría ser un ejercicio. A lo mejor esto es más difícil porque tendríamos que estar en esa situación, pero ver cómo interactúan elementos pequeños de diferentes volúmenes con elementos grandes también ayuda a ver un poco más en nuestro ojo fotográfico y tener más amplitud de miras. Estudiar el impacto de la luz, también en exteriores. Sí, también en exteriores. Antes hablábamos también de otro ejercicio relacionado con la luz, pero en este caso salir, por ejemplo, a la calle y fotografiar un edificio por la mañana, por la tarde, por la noche y ver cómo la luz natural influye en el resultado estético, en los colores, en los volúmenes, la calidad, la dirección de la luz va a transformar completamente la fotografía. Otro ejercicio que han hecho muchos fotógrafos y que yo creo que también es un aprendizaje bueno. Ir a un lugar y fotografiar ese lugar en diferentes momentos del día, incluso en diferentes estaciones del año. Buscad un lugar que pueda merecer la pena en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, y hacer ese ejercicio de fotografiar ese elemento en diferentes momentos del día o incluso en diferentes momentos del año, porque aunque sea la misma hora, en diferentes momentos del año el sol va a estar colocado en diferentes puntos y la sensación puede ser distinta y la atmósfera de la fotografía puede ser distinta. Probad hacer esto que os comento. Y luego también, una vez hemos hecho las fotografías, podemos editar y jugar con la edición. Jugar, por ejemplo, con el contraste, con las sombras, editar la misma foto con 5 ediciones distintas, añadiendo más contraste, más brillo, menos brillo y ver cuál es el resultado que más nos satisface, que más nos gusta. La fotografía la realizamos en la cámara, pero luego la terminamos en el ordenador o, quien sea analógico o químico, en el laboratorio. Decía el gran Ansel Adams que el negativo es la partitura que luego hay que interpretar. Hay que interpretar en la edición, lo decía Ansel Adams, y es pura verdad. En el ordenador rematamos esa fotografía que hemos realizado con nuestra cámara. Algunos consejos que os he dado o algunos ejercicios que os he puesto. Y yo creo que aunque no hagamos todos los ejercicios, hacer alguno de los ejercicios, los que os resulten más interesantes, yo creo que puede ser un buen método para intentar educar, mejorar, aunque tengamos pocos minutos para fotografiar a lo largo del día o a lo largo de la semana, seguro que podemos hacer alguno de esos ejercicios y seguro que nos sirven para ampliar nuestras miras fotográficas de cara a mejorar los resultados, nuestras habilidades compositivas, estéticas en nuestras imágenes. Seguro que más adelante hago otro vídeo porque puede ser que se me ocurran otros ejercicios, otras formas de mejorar nuestro ojo fotográfico. Estoy acabando el vídeo y no he mencionado, pero forma parte del primer consejo que os he dado: observar fotografías, observar libros fotográficos, exposiciones, observar fotografías. Puede ser en una pantalla en internet o puede ser en una exposición o puede ser en un libro. Eso era el primer consejo que os daba, pero no os hablaba de la posibilidad, por supuesto, de coger un fotolibro o asistir a una exposición fotográfica. Bien, espero que os haya interesado este vídeo, estos consejos, estas ideas o estos ejercicios para educar nuestro ojo fotográfico. Si os ha gustado este vídeo, darle like o compartir, comentar, suscribiros si no estáis suscritos y nos veremos en próximos vídeos dedicados a este maravilloso arte fotográfico. Muchas gracias.